Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío, un espacio donde exploraremos la vida, las enseñanzas y los milagros de este santo excepcional. Acompáñanos en cada video para descubrir testimonios de fe, historias conmovedoras y el legado espiritual del Padre Pío. Comencemos. Imagina una habitación oscura y silenciosa. Nada se mueve, salvo el débil parpadeo de una vela. De repente, algo invisible, algo siniestro, rompe el silencio. Pesados pasos resuenan en la oscuridad. Una presencia fría y opresiva llena el aire. En esta habitación se encuentra un hombre, un humilde fraile cuya santidad irradia como una luz resplandeciente en un mundo amenazado por las sombras. Y las sombras se defienden. Este hombre era el Padre Pío de Pietrelcina, uno de los santos más queridos de nuestro tiempo. Llevó las llagas de Cristo, los estigmas, durante 50 años. Sanó a las almas rojas enfermas en confesión y llevó a innumerables pecadores de vuelta a Dios. Pero una gran santidad conlleva una gran oposición, y para el Padre Pío, esta oposición era aterradora. ¿Por qué fue elegido? ¿Por qué el diablo le atacó tan violentamente? ¿Y cómo hizo el Padre Pío, este humilde hijo de San Francisco, para enfrentarse y vencer a un enemigo tan formidable? Hoy descubriremos 3 historias escalofriantes y misteriosas de las batallas del Padre Pío contra el diablo. Batallas que sacudirán su alma, despertarán su fe, le abrirán y le recordarán una realidad que a menudo olvidamos. La lucha entre el bien y el mal es real. Para entender por qué el Padre Pío se convirtió en blanco de ataques tan implacables, debemos mirar más allá de la superficie. No se trataba de un hombre corriente, ni de batallas corrientes. El Padre Pío fue elegido por Dios para una misión tan profunda, tan poderosa, que sacudió los mismos cimientos del infierno. El Padre Pío fue un hombre marcado por Dios, tanto espiritual como físicamente. Desde muy temprana edad, fue dotado de gracias extraordinarias, visiones del cielo, encuentros con ángeles y una íntima cercanía a nuestro Señor. Pero estas gracias fueron acompañadas de grandes sufrimientos, porque cuanto más se acerca un alma a Dios, más ferozmente trata el demonio de apartarla. Llevó los estigmas, las heridas de Cristo, durante 50 años, heridas que sangraban, que causaban un dolor insoportable, pero que también le convertían en un signo visible del sacrificio de Cristo. A través de estas heridas, el Padre Pío se convirtió en un faro de luz en un mundo oscuro, y el diablo no pudo ignorarlo. El diablo sabía que la misión del Padre Pío era peligrosa, peligrosa para las fuerzas del mal. Gracias a sus oraciones, innumerables pecadores volvieron a Dios. A través del confesionario, las almas fueron arrebatadas del borde del infierno. Día y noche, el Padre Pío se ofrecía como sacrificio vivo, luchando por la salvación de los demás. Se dice que el diablo teme 2 cosas: las oraciones de los fieles y la santidad de los santos. Y en el Padre Pío se enfrentó a ambas. Las oraciones del fraile, su humildad y su inmenso amor por las almas le convirtieron en un implacable adversario de las tinieblas. Pero ¿por qué el diablo usó tal violencia contra él? Porque el Padre Pío estaba ganando. Con cada pecador reconciliado con Dios, con cada alma sacada de la desesperación, el reino del diablo sufría una derrota. Atacó porque estaba desesperado. Y sin embargo, a través de todo el tormento, el Padre Pío nunca vaciló. Nunca dudó de la fuerza de Dios ni de su victoria. Fue a través de esta guerra espiritual que la santidad del Padre Pío brilló más. Pero estos ataques no siempre fueron sutiles. El diablo no se detenía en la tentación o en la guerra espiritual. No, él golpeó físicamente. Y las historias de estas batallas son tan escalofriantes como inspiradoras. Descubramos ahora la primera de estas batallas, cuando la oscuridad invadió la quietud de la noche. Imaginen un monasterio tranquilo en la oscuridad de la noche. Los frailes duermen
y el silencio flota en el aire. Pero para el Padre Pío, la noche nunca fue verdaderamente silenciosa ni apacible. El Padre Pío hablaría más tarde de noches como esta, noches en las que la oscuridad se colaba en su habitación. No solo una oscuridad de sombras, sino una que pesaba sobre su alma, densa y sofocante, una presencia invisible, pero innegable. Comenzó con sonidos, débiles al principio. Un susurro, un golpe, el crujido de las tablas del suelo cuando no había nadie. Luego, como de la nada, el aire cambiaba, la habitación se volvía más fría, y antes de que pudiera arrodillarse para rezar, comenzaba el ataque. El Padre Pío describió estos ataques como físicos, brutales. Lo tiraban al suelo, lo golpeaban manos invisibles y lo azotaban con una fuerza que ningún hombre podría soportar solo. El diablo, enfurecido por su santidad, tomó forma no para tentarle, sino para aterrorizarle. Pero incluso cuando los golpes llovían sobre él, el Padre Pío se defendía, no con los puños, sino con la fe. Gritaba a nuestro Señor, invocaba a Nuestra Señora, y con el rosario fuertemente apretado en la mano, recurría a la oración, su arma más poderosa, y el demonio huía. Porque donde hay oración, donde está el nombre de Jesús, el mal no puede perdurar. Cuando llegaba la mañana, los frailes solían encontrar la habitación del Padre Pío desordenada, con los muebles volcados y los libros esparcidos. Veían los moretones en su cuerpo, las marcas de una batalla librada en el reino invisible. Sin embargo, el Padre Pío nunca se quejaba. Simplemente sonreía y decía: «El diablo es como un perro rabioso atado a una cadena. Puede ladrar, puede morder, pero solo puede llegar tan lejos como Dios se lo permita». Esta primera historia es un atisbo de la realidad de la guerra espiritual, un recordatorio de que nuestra batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas de las tinieblas. La fuerza del Padre Pío no provenía de sí mismo, sino de su confianza en Dios. Y en esa confianza encontró la victoria. Pero esto era solo el principio. El diablo no se rendiría tan fácilmente. Y su próximo ataque sería mucho más engañoso y peligroso. El diablo es astuto. No siempre ruge como un león. A veces susurra como una serpiente. Y para el Padre Pío, los ataques no siempre eran violentos o visibles. Hubo momentos en los que el enemigo vino, disfrazado, envuelto en engaños, tan convincentes que helarían el corazón de cualquier alma. Una noche, tras horas de oración y confesión, el Padre Pío se encontró con alguien inesperado, un misterioso visitante disfrazado de fraile. La figura entró en la habitación y habló con un tono de preocupación, ofreciendo palabras de consejo y aliento. Al principio las palabras del hombre parecían inofensivas, amables, incluso piadosas, pero a medida que la conversación continuaba, algo no iba bien. El tono del visitante se volvió sutilmente burlón y sus palabras estaban impregnadas de una extraña duda. El Padre Pío, perspicaz como siempre, sintió un malestar en lo más profundo de su alma. Y entonces, en un momento de claridad divina, el Padre Pío vio la verdad. El hombre que tenía delante no era un fraile. Era el mismísimo demonio, envuelto en una luz falsa, tratando de sembrar semillas de confusión y desesperación. No era la primera vez que el diablo se disfrazaba. Se le aparecía al Padre Pío de muchas formas. A veces como un penitente en busca de confesión, a veces como un ángel de luz, e incluso como un ser querido. Su objetivo era siempre el mismo: engañar, debilitar, apartar al Padre Pío de su misión. Pero el Padre Pío no se dejaba engañar fácilmente. Armado con los dones del discernimiento y una fe profunda, atravesaba las mentiras del diablo. Con el santo nombre de Jesús en sus labios y el poder de la oración en su corazón, el Padre Pío hacía huir al engañador humillado. Estos encuentros nos recuerdan una verdad aleccionadora.
El diablo es un mentiroso, un engañador que busca confundir y corromper. Pero cuanto más cerca estamos de Dios, más difícil es que se apodere de nosotros. Como el Padre Pío, debemos rezar para tener discernimiento, claridad y fuerza para resistir las mentiras del enemigo. Pero para el Padre Pío, las tácticas del diablo no terminaban ahí. Cuando el engaño fallaba, los ataques se volvían mucho más brutales y aterradores. En nuestra próxima historia, seremos testigos de uno de los enfrentamientos más violentos y escalofriantes entre este humilde fraile y las fuerzas de las tinieblas. Hay batallas que no dejan cicatrices visibles, y luego las hay tan feroces, tan violentas, que las heridas son imposibles de ocultar. Para el Padre Pío, esta última historia revela la furia del diablo en su momento más desesperado. Un ataque tan intenso que le dejó ensangrentado y destrozado, aunque victorioso. Era tarde en la noche en los pasillos tranquilos del monasterio. Los frailes dormían, el mundo exterior estaba quieto, y el Padre Pío se arrodillaba solo en oración. La capilla era su campo de batalla, y su arma era el rosario, que apretaba con fuerza entre sus manos callosas. Pero el silencio se hizo añicos. Una presencia siniestra llenaba el aire, pesada y sofocante. El Padre Pío sabía lo que se avecinaba. Ya lo había sentido antes. Y entonces, sin previo aviso, golpeó. Comenzó con un golpe invisible, pero real, como si una fuerza lo arrojara al otro lado de la habitación. Los frailes contaron más tarde que encontraron al Padre Pío magullado, maltrecho, con el cuerpo marcado por heridas que ninguna explicación terrenal podría justificar. Hablaron de las paredes resonando con golpes aterradores, como puños golpeando la carne. Un asalto brutal que nadie podía ver. A pesar de todo, el Padre Pío no gritó pidiendo ayuda. No huyó. En lugar de eso, luchó como siempre hacía, de rodillas, susurrando oraciones en las que invocaba el nombre de Jesús y pedía protección a la Santísima Virgen María. Y cuando terminó el ataque, el diablo había huido. El enemigo pudo haber magullado su cuerpo, pero no pudo tocar el espíritu del Padre Pío. Como el Padre Pío diría más tarde, el diablo es como un perro encadenado. Puede ladrar, puede morder, pero solo si se lo permitimos. Esta ardiente confrontación revela un profundo: los ataques del diablo son más fuertes contra aquellos que están ganando almas. Los moratones del Padre Pío no eran signos de derrota, sino de victoria. Eran las marcas de un guerrero, un santo cuya fuerza no provenía de sí mismo, sino de la confianza total en Dios. ¿Qué podemos aprender de las batallas del Padre Pío? ¿Por qué estas historias siguen siendo importantes para nosotros en nuestras propias luchas? Quédese con nosotros mientras descubrimos las poderosas lecciones que nos dejó este humilde fraile que se mantuvo inquebrantable ante la furia del diablo. Estas historias de las batallas del Padre Pío contra el diablo nos recuerdan una verdad que, como católicos, nunca podemos olvidar. La lucha entre el bien y el mal es real, pero la victoria pertenece a Dios. El Padre Pío, a través de su fe inquebrantable, sus oraciones y su confianza en la fuerza divina, nos enseña que, por feroces que sean los ataques, el enemigo nunca puede vencer a quienes están con Cristo. Como el Padre Pío, estamos llamados a ser guerreros espirituales, rezando, perseverando y confiando en la gracia de Dios para superar las luchas de esta vida. Cuando nos sintamos atacados por la duda, el miedo o la tentación, recordemos sus palabras. Reza, ten esperanza y no te preocupes. Con fe, nada es imposible. Estas increíbles historias de las batallas del Padre Pío son solo un atisbo de la extraordinaria vida de este amado santo. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si te ha inspirado este video, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo, para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío.
Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.